Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una cápsula más de salud y psicología con feeling y hoy tenemos una invitada de honor, una psicóloga con una gran experiencia en el tema de adolescentes, conductas de riesgo, algo que muy importante ahora para todos nuestros papás que quieren acompañar a sus hijos en su desarrollo, en su crecimiento. Estamos hoy con la psicóloga Tania, que es una especialista que ha colaborado con las principales instituciones educativas en el país, que tiene una amplia experiencia tanto en temas de género, que colabora incluso con la clínica NAPSAM, que está ayudando hoy a muchísimos chicos en el estado de Puebla y de otros, incluso de otros países. Y además, sobre todo, con una comprensión tan amplia del tema como es ser hoy joven y cuáles son las conductas del riesgo que a lo mejor me están rodeando. Tania, un verdadero gusto tenerte en Salud y Psicología con Feeling. Un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Gracias por este espacio, Martín. Gracias a ustedes por estar viendo esta cápsula. Tania, muchos de nuestros papás que en nuestras redes sociales nos están preguntando acerca de, oye, fíjate que mi hijo ya va a entrar a la escuela y la verdad no quiero ser un papá ni hostigador, no quiero estar casi espiándolo, pero sí me gustaría muchísimo comprender cómo es ser joven hoy y cuáles son las conductas que a lo mejor mi hijo, conductas de riesgo que a lo mejor yo puedo observar y apoyarle. ¿Cómo acompañamos? Claro, claro. Fíjate que este tema de las conductas de riesgo es algo que los papás últimamente, también lo hemos visto desde aquí, desde NAPSAM, están bastante preocupados y que pues realmente es algo que hemos visto últimamente muchísimo más, tal vez porque hay mucha más difusión de la información, pero también porque ha habido fenómenos que están incrementando ciertas situaciones, ¿no? Últimamente veíamos en las noticias esta situación de que se está propagando nuevamente la cuestión del VIH, sí, que también tenemos en México el primer lugar en embarazos adolescentes, entre otras cosas, ¿no? Claro. Sabemos también que hoy día en México la primera y la segunda causa de muerte, una tiene que ver con accidentes relacionados al alcohol y el volante, con jóvenes, y la otra pues también tiene que ver con el suicidio, ¿no? Que al final, claro, hablando de conductas de riesgo, pues muchas veces empieza con una conducta de riesgo y pues se termina en algo así, ¿no? Claro, definitivamente, digo, un tema súper sensible que como sociedad además nos preocupa, nos entristece y nos lastima muchísimo. ¿Cuál, en tu opinión, con todos estos años de experiencia colaborando en tantas instituciones, porque además es una mujer muy ocupada, anda en varias partes del país, anda compartiendo toda esta experiencia, ¿cuáles dirías que son algunos comportamientos que los papás pueden empezar a observar y también la importancia de acompañarse con especialistas como tú o NAPSAM? Claro, claro. Creo que lo primero y lo más importante para poder reducir las conductas de riesgo en los jóvenes y adolescentes es la validación emocional, ¿no? Sí. El hecho de que cuando haya una emoción y cuando esta emoción se exprese, los padres validen esta emoción en sus hijos. Ahora, ojo, muchas veces se cree que validar la emoción es como decir, ay, ven, pobrecito, te apapacho, y como que dicen ellos como que le fomentamos que se siga sintiendo así, no para nada, ¿no? Al contrario, la validación emocional, más que tener la finalidad de que la persona siga reproduciendo esas conductas, tiene la finalidad de hacerle ver que sí es importante lo que está sintiendo, que definitivamente es algo muy válido, precisamente por eso el nombre, pero aún así hay una forma de resolver. Y creo que ahí está la clave, ¿no? En el no decir, ni no llores, ni tampoco como que, ay, sí, ven, pobrecito, porque claro, entonces estaríamos cayendo en una situación en la cual la persona pues puede llegar a ser, digamos que un reforzador de la conducta, ¿no? La clave está en hacerle ver que es importante y a partir de ahí tratar de buscar resolver un problema. La capacidad de resolución de problemas va a ser una pieza crucial para poder resolver estas conductas de riesgo que muchas veces se dan a raíz o de no saber resolver la situación, desde, por ejemplo, no sé cómo decirle a mis amigos que no quiero hacer esto, y entonces pues les digo que sí, aunque yo sé que me pongo en riesgo, claro, esa es una situación, ¿no? También el no saber poner límites, también estas situaciones en las cuales los chicos de repente quieren expresar una emoción pero no saben cómo y entonces lo hacen de alguna manera que tal vez no es verbal, pero pues de alguna manera lo gritan, ¿no? Claro. Y pues precisamente con esa validación emocional evitamos que tengan que recurrir
a ese tipo de prácticas para decirnos, ¿sabes qué? Me siento mal o me siento triste, me siento enojado, y entonces evitamos y prevenimos. Claro. Ahora bien, cuando ya están sucediendo, algo que también es muy importante es observar cambios drásticos en la conducta. Y eso los papás es importante que observen a sus hijos en el día a día, no solamente como cuando hacen algo malo, sino todos los días estar tratando de observarlos, tratando de ver cómo es su vida cotidiana. Eso para nosotros es una línea base. Y a partir de ahí, si hay alguna conducta que de repente se sale de esa cotidianidad, entonces prestarle atención y obviamente hablarlo con ellos. Híjole, entonces yo creo que qué padre que al validar estas emociones también creo yo que fortalecemos un vínculo Así es. con mi familia, que puede ser como el primer lugar donde si algo no está pasando bien y si yo no me doy cuenta, pues mi familia sí tiene esta confianza y puede darse cuenta. ¿Qué tan importante es como papás acercarnos a especialistas como tú y conocer a lo mejor cómo son mis reacciones? Supongo que a lo mejor también como papás, bueno, pues tenemos muchas presiones y habrá que ir regulando emociones, aprendiendo a compartirlas con mis hijos. Así es, todo tiene que ver con el ejemplo. Muchas de las cosas y los patrones que los chicos, los jóvenes generan, tienen muchísimo que ver con cómo es el papá y cómo es la mamá, ¿no? Claro. Básicamente lo que aprendieron en casa es lo que ellos van a reproducir. Y obviamente también hay muchas cosas que aprenden de fuera, sí. Pero principalmente esto, si papá, mamá se guardan sus emociones, si no saben cómo expresarlas, entonces muy difícilmente los chicos también van a saber cómo expresarlas. En ese sentido, como papás, creo que es una cuestión muy responsable el que se acerquen, si se dan cuenta que tienen también estas dificultades, incluso desde que los niños son pequeñitos, ustedes se acerquen a servicios de profesionales para poder encontrar formas asertivas de expresar sus emociones y a partir de ahí enseñarles a sus hijos por medio de la congruencia que pues está bien expresar nuestras emociones, ¿no? Claro. Ahora hay muchos chicos que bueno, pues viven con una cantidad de estrés impresionante, llevas un montón de materias, a veces algunas materias no se te hacen muy fáciles, luego sales y te metes al taller de esto, al curso de aquello, y a veces no nos damos cuenta que el estrés se empieza a meter, te vas acostumbrando a esto y a lo mejor puede ser que nos lleve a una conducta de riesgo. Claro, incluso yo lo mencionaría como una conducta de riesgo per se, ¿no? Claro. Porque el involucrarnos en tantas actividades y no tener esa capacidad de autogestión genera que los chicos no duerman bien, no coman bien, claro. Y eso no significa deja de hacer cosas. Definitivamente una vida en la cual tienen que estudiar, tienen que llevar actividades extraacadémicas, es algo sano y es algo que pues les va a hacer un bien. Ahí el asunto sería aprender a autogestionarse para que puedan tener una organización adecuada que les permita tener tiempos específicos y digamos ideales para sus necesidades básicas como comer, dormir, relacionarse socialmente también. Y a partir de ahí que la misma cotidianidad no se convierte incluso en una conducta de riesgo, ¿no? Claro. ¿Cuántas personas no tienen gastritis, colitis, etcétera, por todo lo que hacen en el día, por toda esa falta de organización? Al final, pues, está llevando un riesgo incluso de salud, ¿no? Híjole, yo creo que a veces llevamos el coche a revisión, a afinación, y es sorprendente que nosotros a veces no nos damos esa oportunidad de acercarnos cuando hay mucho trabajo, ya sea que seamos papás o que estemos estudiando, ¿no? Y no nos damos este chance de acercarme con un profesional y decir, oye, pues, mira, tú cómo ves, me estoy sintiendo estresado, ¿no? Pareciera que estar estresado es algo normal y hasta si no estás estresado, pareciera que hay algo raro en ti, ¿no? Claro, y ahí también diferenciar que definitivamente el estrés es algo que necesitamos para movernos, claro. Es parte de nosotros como seres humanos, pero hay niveles de estrés, ¿no? El estrés nos tiene que permitir tener la suficiente conciencia para levantarnos todos los días e ir a hacer las cosas que tenemos que hacer, pero si ya en algún momento se vuelve algo que nos está causando enfermedades, que nos está generando insomnio, que también nos está alejando de las personas que amamos, entonces sí ya el estrés está en niveles en los cuales pues ya no es sano y por lo tanto hay que trabajarlo, ¿no? Bueno, la verdad es que muchas gracias a todos los que nos escriben en redes sociales y dentro de los comentarios que muy amablemente nos hacen llegar con los temas. Muchos papás nos han dicho
yo llego a casa y tengo tanto trabajo que y preocupaciones todo, que me estoy tomando una copita, 2 copitas en la noche, 3 copitas para poder dormir. Algunos están ocupando relajantes musculares, algunos están pastillas para dormir, y lo que mencionabas, contracturas musculares, ya no duermo bien, me siento más irritable. O sea, pareciera que no nos damos cuenta, se construye un círculo vicioso. Exactamente. Y si nos regresamos a este tema de las conductas de riesgo en los jóvenes y en los adolescentes, pues vemos que si los adultos generamos ese tipo de acciones para reducir nuestros niveles de estrés, prácticamente le estamos enseñando a los chicos que no es posible autogestionarnos, que tienen que recurrir a sustancias para poder mejorar, y entonces estamos mandando un mensaje inadecuado. Precisamente ahí es donde tendríamos que revisar primero nosotros qué estamos haciendo para poderles enseñar después a ellos y decirle, oye, ¿por qué te vas de fiesta y te alcoholizas todos los viernes? Pues porque tú me has enseñado que así uno se desestresa, ¿no? Entonces definitivamente es algo que no funciona de esa manera, como tú dices, se vuelve un círculo vicioso, porque al rato, como estaba alcoholizado, al otro día me levanto tarde y me levanté tarde y eso me genera más estrés y necesito más, ¿no? Claro. Lo que tenemos que hacer es generar nuevamente como esa observación hacia nosotros mismos, revisar cuáles son nuestras necesidades y abogar a partir de ellas para poder organizar todo lo demás en nuestra vida, y así pues también ser congruentes con lo que le estamos enseñando a otros, tanto hijos como otras personas que se encuentran a nuestro alrededor, ¿no? Híjole, qué importante. Entonces, a veces, ojalá que no, pero si alguno de sus hijos está presentando algún comportamiento que nos hace pensar que a lo mejor se está acercando a alguna adicción, pues habría que ver la adicción, pero también habría que ver qué fue, qué estilo de vida fue lo que lo llevó a esto, qué comportamiento los puso en riesgo, y que a lo mejor con el alcohol pues también a lo mejor no se ponen un condón, o a lo mejor terminan haciendo cosas que no quieren y que no los hacen felices. Exactamente. Y tiene mucho que ver esto que estás mencionando ahorita con también una congruencia con respecto a saber cuál es la necesidad que está detrás. Porque detrás de toda conducta de riesgo y de toda adicción, siempre hay una necesidad que se está intentando cubrir, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros nos estamos queriendo ir a ver el problema como es que se alcoholiza todos los días, y ese es lo que estamos viendo como el problema, pues ahí tenemos un problema, ¿no? Porque realmente lo que necesitamos es ir a ver qué necesidad se está cubriendo con esa situación, y a partir de ahí trabajarlo, ¿no? Totalmente. Se está cubriendo una situación de falta de atención, se está cubriendo una cuestión a lo mejor de falta de habilidades sociales, que es algo que también pasa mucho. ¿Qué es lo que está detrás de esa conducta de riesgo, de esa adicción? Y entonces ahí sí voy a poder hacer un poco más al respecto, ¿no? Hay chicos que a veces sienten que no, como que no encajan o no embonan o en tal materia o en tal curso, o cambia de escuela, ¿no? Sí, fíjate que ahorita, primeros días de clase, estamos notando que hay una situación en la cual los chicos les cuesta mucho trabajo involucrarse, hacer amigos, y tiene también que ver con estos aparatitos muy lindos y muy funcionales, pero que de repente nos alejan de los que están junto a nosotros, aunque nos acerquen a los que están en el otro lado del mundo, pero nos alejan de convivir. Y también reconocer que las nuevas generaciones pues ya nacieron con estos dispositivos, que no están tan acostumbrados a la sociabilización como nosotros en algún momento lo hacíamos, ¿no? Sí. Incluso pues cuando de niño salías a jugar a la calle y todo esto, muchos chicos ya no tuvieron esas experiencias, y ahora llegar de la escuela y meterte a la consola de videojuegos, y si acaso platicar con alguien en el chat del videojuego, ¿no? Entonces, ahorita las habilidades sociales es algo que en estas nuevas generaciones estamos viendo que está, digamos, flaqueando muchísimo, sobre todo en un contexto real, porque son muy hábiles socialmente en redes sociales, pero en los contextos reales, persona a persona, sí está habiendo muchísima dificultad, y pues obviamente también eso lleva a conductas de riesgo, ¿no? Claro. Porque si me está costando trabajo encajar, si me está costando trabajo hacer amigos, entonces a veces, como parte de la necesidad del adolescente de ser incluido y de identificarse con otros, lo que sucede es que terminan haciendo cosas
con las que a veces ni ellos están de acuerdo Ujú. para poder encajar. Y pues ahí es donde precisamente tenemos otro problema más, ¿no? Oye, a mí me encantaría que nos pudieras seguir hablando de esto y también de un tema por ahí que alguna vez me comentaste, ¿no? Aprender a poder concentrarnos, a poder entrar en estados de relajación, a poder... O sea, que hoy pareciera que si no estoy haciendo algo, no sé estar sin hacer algo. Sí, exactamente. Pasamos en esta situación multitasking, la volvimos una cuestión que se hizo parte de nuestra vida, pero como en una esfera en la cual no podemos dejar de dar vueltas como los ratoncitos, ¿no? Entonces, sucede que parte de lo que también trabajamos en psicoterapia es aprender a estar en el aquí y en el ahora, con nosotros mismos, con lo que sea que nos requiere en ese momento. Si en ese momento lo que nos requiere es una reunión familiar, aprender a escuchar, aprender a convivir, que es algo que ya no hacemos, que todo el mundo está ahí con el celular, ¿no? Entonces, todo esto también lo hacemos con la finalidad de que la persona pueda bajar esos niveles de tensión y que también encuentre otras maneras de ver la vida desde un punto sí relajado, pero más desde una situación de presencia misma, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían como las recomendaciones que le pudiéramos dar a todos quienes nos escuchan, jóvenes y papás, para estar atentos de las conductas de riesgo? Ok, punto número 1, como ya decíamos, validar emociones. Siempre validar, hacerle ver que nos importa lo que está sintiendo la otra persona, ¿no? Punto número 2, observar. Y para poder observar, pues tenemos que quitar un poquito la nariz de las cosas que tenemos aquí para poder ver un poco más allá, tener nociones de cómo es la cotidianidad de alguien y a partir de ahí, pues poder tener como todas estas conductas ahora sí de apoyo, ¿no? Punto número 2, hacer que los chicos socialicen, Claro. ¿no? Sí, es algo bien importante, que tengan redes sociales de apoyo fuertes. Obviamente para los papás, empezar por ser ellos esa red de apoyo fuerte. Eso es algo totalmente primordial. Punto número 3, perdón, Tres. no, 4, vamos en el 4. Trabajar la autogestión, ayudarles a organizarse, que tengan actividades extraescolares, que tengan actividades que les motiven, que les apasionen. Eso también es algo que va a fomentar que las conductas de riesgo disminuyan. Y finalmente yo diría trabajar en el sentido de vida. Siempre el tener un objetivo claro, el tener hacia dónde vamos, el qué quiero estudiar, el qué quiero ser cuando sea adulto, el tengo esta pasión y la quiero desarrollar, eso se convierte en un escudo protector que de verdad es inminente contra las conductas de riesgo. Porque entonces se vuelven no voy a hacer esto porque yo tengo esto como propósito y por lo tanto voy a trabajar en torno a. Entonces, yo creo que como cereza del pastel, el tener un proyecto de vida, un sentido de vida claro y definido, eso va a ayudar mucho a proteger a los chicos contra las conductas de riesgo. Híjole, la verdad es que información súper valiosa y alguna vez escuché que es mejor tenerlo y no necesitarlo a necesitarlo y no tenerlo. Entonces, queridos amigos, pues si necesitan información acerca de cómo ir conociendo acerca de estas conductas de riesgo para nuestros hijos o para nosotros, pues cuentan con una gran especialista. Tania, ¿dónde te pueden localizar? Ok, estoy en la clínica NAPSAM, que es Núcleo Alfa de Psicoterapia y Salud Mental. Estamos ubicados en la zona de La Paz y nos pueden contactar por redes sociales en Facebook, @NAPSAM Psicoterapia. Ahí les podemos dar más información del cómo llegar y todo esto. Y también en nuestro correo, que es contacto@napsam.com. Y mi teléfono es 2227 90 95 21, también para mayores informes. Tania, te agradecemos muchísimo que nos compartas toda esta sabiduría con todas las personas que nos escuchan y esperamos verte en otro programa. Gracias, yo también espero poder acompañarlos en el futuro. Sí. Gracias por ver esta cápsula. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Adiós.